Bienvenidos a todos a las conferencias de asuntos sociales de la Federación, dirigidos por Sara Sabat. Y bueno, os doy la bienvenida. Hoy tenemos a nuestra directora de la Federación, a Carolina, y, y a Estrella, que la va a entrevistar. Voy a silenciar a todo excepto a Sara, Estrella y Carolina. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias, Sara. Y muchas gracias, Carolina, por haber aceptado la invitación para esta charla del Departamento de Asuntos Sociales de la Federación. Antes de presentarte, me gustaría enviar un mensaje de cariño y consuelo a la familia de don Mauricio Toledano, Maurice, como le llamábamos nosotros, fallecido ayer en Madrid. Sea su memoria para bendición. Hoy nos acompaña la directora ejecutiva de la Federación de Comunidades Judías de España, Carolina Eisen-Igol. En su currículum leemos que ha cursado estudios de educación no formal y comunicación y artes combinadas en la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado en varias instituciones en las áreas de cultura y educación no formal. En España, su trabajo se ha focalizado en el desarrollo institucional de la comunidad judía. De 1994 a 1995 en la comunidad israelita de Melilla, de 1995 a 1996 en la comunidad israelita de Málaga. Los años 2000 a 2002 trabajó en Joint Distribution Committee, European Council of Jewish Community in Europe, y desde 2003 hasta la actualidad es directora ejecutiva de la Federación de Comunidades Judías de España. Por tanto, una experiencia de 23 años a compartir en esta ponencia de construir comunidad. Para introducir a Carolina, os recomiendo un artículo de Jonathan Sachs que habla de 3 tipos de comunidad. De acuerdo con la etimología, ¿no? Hay 3 tipos de comunidad. La edad, el tzibur y la keilah. La edad procede de la palabra testigo. Las personas que constituyen una edad tienen un fuerte sentido de identidad colectiva. El pueblo judío se convirtió en una edad, una comunidad de fe compartida, cuando recibió el primer mandamiento. El segundo tipo de comunidad es el sibur, que se puede traducir por amontonar, apilar, y pone el ejemplo Jonathan Sachs: pensemos en un grupo de personas rezando en el cótel. Puede que no se conozcan, puede que nunca vuelvan a encontrarse, pero en ese momento son 10 personas en un mismo lugar al mismo tiempo y por tanto constituyen un quórum para la oración. La Keilah, en cambio, es diferente a los otros 2 tipos. Sus miembros son distintos unos de otros. En este sentido es como un sibur, pero están orquestados juntos para una tarea colectiva. La belleza de una Keilah es que cuando está impulsada por un propósito constructivo, reúne las contribuciones distintas y separadas de muchos individuos, de modo que cada uno puede decir: yo ayudé a hacer esto. Preservar la diversidad de un sibur con la unidad de propósito de la edad, ese es el desafío de la formación de una Keilah, la construcción de comunidad. Pues bien, Carolina, en este desafío, ¿cuál sería la situación actual de las comunidades judías en España, sus fortalezas y sus debilidades? Muchas gracias, Estrella. En primer lugar, muchas gracias. Gracias, Sara y Evelyn, por darme la oportunidad y por el trabajo que hacéis constantemente en el Departamento de Asuntos Sociales. Y Estrella, es un placer y además me lo has puesto muy alto porque me has citado a Jonathan Sachs. He tomado notas rápidamente. Menos mal que yo traigo otra cuestión para Otra pensar referencia. juntos acerca de la comunidad, que no Jonathan Sachs
pero es muy interesante porque tiene que ver un poquito con lo que yo quería plantearles. Pero antes que nada, si bien Estrella lo ha citado, quiero hoy tener mis primeras palabras en memoria de Mauricio de Moris Toledano, Zichrono Lebrajá, a quienes hemos despedido hoy mismo aquí en el Cementerio Judío de Madrid. Yo creo que estoy segura de que o bien todos lo conocéis o habéis oído hablar de él, pero además de recordarle en este día tan especial, la verdad es que me llevó a la idea de poder resaltar algunos aspectos de él, de su personalidad y de su labor dentro del ámbito comunitario, porque tienen que ver mucho con el tema que yo quería plantear, que es el desafío de construir la comunidad, una Keila. Para los que no sabéis de Maurice, no voy a leer todo su currículum, solo decir que en el ámbito comunitario formalmente fue secretario general de la Federación de Comunidades Judías y también fue 2 veces presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Pero más allá de estos momentos y de estos, digamos, cargos que ha tenido, Maurice ha dedicado gran parte de su vida a la continuidad, a la defensa y a la consolidación de las comunidades judías en España, recogiendo realmente y honrando el inmenso legado que había dejado su padre, Samuel Toledano, Sam Toledano para muchos, también Zichrono Lebrajá, que fue también secretario general de la federación cuando no existía el cargo de presidente, o sea que era el mayor cargo de la federación. Eh, y al igual que su padre, Maurice se entregó a la comunidad. Y cuando digo comunidad, no hablo de una institución simplemente, sino de la comunidad judía, y no solo la madrileña, sino la española. Trabajando con todo lo que tiene que ver con la libertad religiosa en España, con el Estado español, con las diferentes administraciones, con los partidos políticos. Y quiero resaltar también su incansable lucha y defensa de Israel siempre, siempre, siempre. Como ha dicho Estrella, mi trabajo en la federación, que ya son bastantes años, me ha llevado a conocer a muchos de vosotros y también a muchos dirigentes, presidentes, voluntarios, líderes, entre ellos Mauricio, y de cada cual yo intento siempre aprender, escuchar. Y con Mauricio hemos compartido muchas cosas, además del signo zodíaco que siempre nos reíamos, Escorpio, viene fuerte. Eh, pero en serio, hablábamos mucho de esto de construir comunidad y con distintos pensamientos, porque una de las riquezas de nuestras Keilot, y ahora voy a ahondar un poco más en la pregunta de Estrella, es que muchas veces tenemos ideas diferentes, que no somos un grupo de gente, como has dicho el segundo, el tzibur, ¿no? De que es un grupo de Sí, gente afilado. que también tienen un cometido muy importante, por ejemplo, el ejemplo del cótel es un ejemplo fuerte, importante, o también en el momento del rezo, ese minyan, la importancia de que tenemos en nuestra confesión de estar juntos. Pero yo lo extiendo más al desafío de ir construyendo poco a poco con un plan. Y de eso voy a hablar un poquito. Y de lo que yo veo en la situación en España y los desafíos que tenemos. Cuando hablo de una comunidad, no hablo de una comunidad en especial, sino de una comunidad más amplia. Y les voy a decir a qué me refiero. Me refiero a Am Israel. No me refiero a la comunidad judía de o a la comunidad israelita de aquí o a la federación, no. Me refiero a poder ampliar la mirada y ver una comunidad en la que todos pertenecemos, que no es en un sitio y en un lugar, sino que es mundial, podríamos decir. No sé si es la mejor palabra. Eh, y eso es muy grande, ¿no? Entonces también empezamos a construir desde nuestro lugar. O sea que tenemos estas dos visiones, ¿no? La de Am Israel, enorme, y la nuestra propia, de nuestra ciudad, de nuestra propia Keilah, de donde empezamos a construir. Y citando a Mauricio, algo más que tenía algo muy especial, además de una mente prodigiosa, una formación excelente académica,
muchas capacidades y de hecho lo nombré asesor personal mío hace mucho tiempo. Mauricio tenía algo que yo quiero transmitir y que tiene que ver con nuestras Keilot, nuestras comunidades, nuestro Am Israel aquí en España hoy. Jasón. ¿Sabéis lo que es Jasón? Jasón es una mezcla, yo lo traduzco un poco como tener el objetivo, pero tener la visión. Y Estrella lo dijo antes en su presentación, que es el propósito. Y ahí es cuando llegó, cuando Estrella nombró Keilah, el tercer ejemplo de Jonathan Sacks, habló de que son miembros distintos de una Keilah para una tarea colectiva y con un propósito constructivo. Eso es Jasón en hebreo, si hay alguien que tenga la traducción justa, porque esto ya lo venimos trabajando en muchas áreas, pero es eso, es, es clave tener este objetivo, este propósito y esta visión para construir comunidad. Los objetivos obviamente son cortos, a medio plazo, a largo plazo, evidentemente, pero tenemos que pensar quiénes somos, quiénes constituimos esta Keilah, a dónde queremos ir y hacia dónde podemos volar incluso con la imaginación. Y evidentemente nos encontramos en una época, y ahí ya me voy un poco voy a ir y volver de España. Nos encontramos en una época con muchísimos desafíos, pero para todo el pueblo de Israel, para todo Am Israel. Y no es la primera vez en la historia que tenemos desafíos casi existenciales. Y llevándolo a España, no estamos peor que hace 30 años. Tenemos nuevos desafíos, hay desafíos externos y desafíos internos. Los nuevos desafíos, hay retos, un gran cambio en nuestra sociedad y en el propio seno de nuestras comunidades o de nuestra gran comunidad judía española. Si vamos a lo externo, no nos enfrentamos solo al antisemitismo, nos enfrentamos a todo un cambio de paradigma, de cambios en la geopolítica, en la ciencia, en la tecnología, en los procesos naturales demográficos, en los cambios culturales, en las relaciones con las otras confesiones, cristianismo, islam y otras más, en este posmodernismo, ¿no? que hay con tanto cambio. Para mí, digamos que no soy una experta en esto, veo todo ese cambio de paradigma. Pero también nos enfrentamos a desafíos internos, los demográficos, la saliot, la emigración a otros países en búsqueda de trabajo en muchos casos. También nos enfrentamos a la inmigración, a esos nuevos pertenecientes a nuestro Am Israel, a nuestro pueblo judío que vienen a España, vengan de donde vengan y con las costumbres que tengan, a un tema de identidad, de economía muchísimo, de la educación y la transmisión de los valores y de la identidad judía. ¿Cómo nos afecta a veces la política exterior de Israel en la diáspora? Cómo las comunidades, muchas comunidades pequeñas, pueden estar en riesgo de desaparecer por toda esta problemática, o porque hay un envejecimiento de la población, o porque hay un crecimiento de la asimilación, o casamientos mixtos, o bodas mixtas. Y no me refiero a las que nací sefardí, me refiero a la mixta. Eh, o identidades múltiples. Hay mucho debate acerca de las nuevas identidades judías, que yo no lo voy a traer porque no soy una experta, pero sí, evidentemente, para algunos suena raro que hay gente que estudia Kabbalah y estudia la Torá y no sé qué, y come langostas el viernes por la noche, ¿no? Langostinos. Eh, También, y hay algo muy especial que sí me parece que está pasando en casi todo el mundo, pero aquí en España yo lo estoy viendo bastante, que es la de pertenecer pero sin compromiso, ¿sí? O sea, pertenezco a esta comunidad, pertenezco a este colectivo, pero no adquiero ningún compromiso. Y muchos de los que estáis aquí sabéis que muchas veces
sin compromiso, no podemos avanzar. Y hay muchas más. La verdad es que cuando me puse a pensar en los desafíos, tenemos muchos más. Y hay algo importante, no siempre las soluciones que han funcionado en el pasado nos dan respuestas en el presente o no funcionan. Y entonces, uno de los grandes desafíos es realmente poder pensar en variables y en distintas soluciones para cada uno de los temas que se nos abran, que además muchas veces se solapan, ¿sí? Todo lo exterior, lo que decía de las dificultades exteriores, nos afectan a nuestra comunidad. Y las internas también nos afectan y muchas veces van de la mano. Voy a dar el ejemplo más típico, el aumento del antisemitismo. Así, perdón, así como tras el 7 de octubre hubo un incremento de judíos que no tenían nada que ver con el ámbito comunitario, que se han acercado a las comunidades, y ahí el desafío es cómo los recibimos, por ejemplo, también se ha dado que frente al aumento del antisemitismo ha generado una sensación de que nos tenemos que proteger y por lo tanto nos encerramos. Ese es otro desafío. ¿Cómo mantener nuestra vida judía, nuestras instituciones, nuestras costumbres sin encerrarnos del todo o sin encerrarnos? Una cosa es proteger y otra cosa es asegurar nuestra vida judía. Aquí va la segunda pregunta, si quiere, Ah, porque vale, está vale. relacionada precisamente con lo que comentaba, ¿no? Hemos Mm, vivido dos acontecimientos muy recientes relacionados con el antisemitismo. mm, Eh, Pienso en el chupinazo, espantoso. Hay unas pancartas realmente anti todo. Y también no se sabe muy bien porque a veces las redes generó confusión, un ataque con insultos y acoso a un grupo de mm, hombres judíos que salían de una sinagoga en Barcelona. mm. Entonces, al hilo de los dos acontecimientos está clarísimo, ¿no?, que el antisemitismo emerge a escala global y no desde ahora, sino hace muchos años, incluso antes del 7 de octubre ya empezaba. Lo que pasa es que a partir del 7 de octubre ha sido como elevado a la enésima potencia. Entonces sabemos que la Federación lucha por garantizar la seguridad de las comunidades, que ha hecho un trabajo muy importante en esta materia, pero yo querría saber en qué momento estamos de la lucha contra el antisemitismo, con Vale. estas circunstancias que En vivimos, ¿no? estas circunstancias. Quería agregarte algo más. Sí, Mencionaste dos casos y hay sí, uno que ha pasado quizás un poco más desapercibido, pero el escritor, poeta Marcos Barmatán y su hijo Jimmy sí, Barmatán sí, fueron agredidos de una forma espantosa en la Feria del Libro de Santander. Estamos en correcto, sí. comunicación con ellos también. Mm, Y realmente además Marcos ha quedado muy tocado en lo anímico y lo quería agregar. Con respecto al caso de muy bien. Barcelona, es algo, bueno, en Petit Comité decir que no estuvo nunca comprobado eso, un poco a veces por el ansias de estar presentes en cada una de las cosas. Quizás sacamos un comunicado un poco de forma rápida antes de comprobar los hechos. No está todo totalmente comprobado, así que de ese no puedo hablar, no puedo decir tanto. Eh, pero sí, si me disculpas, Estrella, voy a hablar del antisemitismo y de lo que hacemos en la Federación, pero creo que muchos lo conocen. Pero sí quiero decir algo en relación a esto que yo planteaba de el desafío que tenemos de comunidad, el desafío de vivir como judíos, del desafío de vivir como ciudadanos libres en democracias en Europa. Y es quién nos define. Yo tenía unas citas ahí para decirle, ¿nos va a definir el de afuera? Vamos a dejar que nos defina el de afuera. La primera vez que nos definen como pueblo judío, yo estaba hablando de pueblo judío, es el faraón. Nosotros ni siquiera éramos libres, ¿sí?
en ese momento, no teníamos conciencia, ¿sí? Después hay unos psukim posteriores donde ya Hashem dice, lo saco con brazo extendido, etcétera, etcétera, y ustedes son el pueblo. Entonces dejamos de ser los hijos de Israel para pasar a ser pueblo judío. Pero la pregunta es, ¿nos van a seguir definiendo los faraones o ya podemos realmente definirnos y que seamos nosotros? ¿Por qué lo digo? Porque el antisemitismo, más allá de todos los ataques, de lo que está pasando, ahora paso a eso, pero sí quería remarcar que está afectando a nuestra identidad, a nuestro ser judío. Y eso es lo que, perdón, quizás es por deformación profesional, es lo que yo no quiero dejar que pase. Quiero que este desafío de construir comunidad entre todos, porque no se trata ni de uno ni de otro, ni de un presidente ni de un secretario general, no. Se trata de todos juntos, cada uno desde su lugar, es desafiar este peligro, desafiarlo porque lo hemos desafiado ya muchas veces como pueblo, que no nos definan los de afuera, definirnos nosotros y seguir adelante. Dicho esto, perdón, que me salió el clamor político, luchar contra el antisemitismo hoy en día es dificilísimo. No es, nunca fue fácil, pero en esta época, post 7 de octubre, hay verdades que se nos han venido como un cachetazo a la cara. No pensábamos, muchos o éramos muy ingenuos, pero éramos miles de ingenuos o millones de ingenuos que pensábamos que hay ciertas cosas que no íbamos a volver a escuchar o a vivir. Por lo tanto, y con todas esas cuestiones que yo mencioné antes, como dificultades desde el exterior, los cambios sociales, los cambios demográficos, el tema económico, todo está mezclado al fin y al cabo. Entonces, la lucha en general está siendo muy difícil. La federación como institución lo que hacemos es tratar, sabéis que tenemos un equipo pequeño, pero sí es tratar de estar en todos lados donde se puede estar, tratar de ser proactivos, a veces por eso ocurre algún que otro error, eh, proactivos y tratar de visualizar aquellas, digamos, rutas, carreteras que nos lleven a una mejoría. ¿Qué quiero decir? El antisemitismo no solo se combate con la policía y el poder judicial, también es con educación, también es en la sociedad, también es con cultura y también es con eso, con nosotros estar. Nosotros no podemos desaparecer. Yo creo que lo peor que podemos hacer es escondernos hoy en día frente a todo lo que está pasando. Entonces, la federación, recuerden que es una organización de representación política, con lo cual tenemos que seguir hablando con todos. Y cuando digo todos es con todos los colores que haya, tratando de que las leyes nos amparen como ciudadanos, tratando de que la gente, las personas que sufran de antisemitismo, sean judías o no, por cierto, puedan hacer su demanda, apoyarlos en las demandas, trabajar con el sistema educativo para ir tratando de cambiar. Pero ahora se nos presentan nuevos desafíos, hablando de desafíos. La inteligencia artificial y las redes sociales ya eran un desafío para todo el mundo. Pero ahora acabo de venir justamente de un encuentro donde empezamos a hablar del desafío que son la inteligencia artificial en el tema antisemitismo. Y ya está comprobado que, que ciertos, yo no sé muy bien cómo decirlo, pero ciertos programas de inteligencia artificial tienen tendencias, porque están hechos por humanos, evidentemente. Entonces, el desafío es enorme. Ahora, algo positivo que les puedo contar es que vamos a hacer un gran cambio. Contratamos un profesional para el observatorio, va a sufrir cambios positivos para poder captar más información y poder emitir más informes. Eh, y por sobre todas las cosas, para no seguir hablando y que me podáis hacer preguntas, por sobre todas las cosas,
la forma más fuerte de luchar contra el antisemitismo es a que hagamos comunidad, que desarrollemos nuestra comunidad, nuestra identidad, nuestras familias, que sigamos defendiendo nuestro derecho a vivir como ciudadanos judíos allá donde querramos vivir. Y eso también es parte, y ese es el desafío, creo, grande interno que tenemos nosotros, pero como institución y también como toda la comunidad judía española. Yo tenía una última pregunta, si todavía nos quedan unos 3 o 4 minutos. Eh, en los últimos 23 años que llevas trabajando en la Federación, si pudieras compartir algún hito, algún momento que realmente sintieras, ¿no?, que se estaba construyendo comunidad, o alguna experiencia o alguna anécdota que quieras compartir, si se te Mira, ocurre. mira, me has pillado, ¿eh? Hitos construyendo comunidad, porque hitos ha habido muchos, pero construyendo Sí, comunidad, fíjate que para todavía. mí no está Davichi, no está mi jefe hoy acá, pero él sabe lo que pienso. Para mí es la materia pendiente. Eh, tenemos que trabajar más para construir Keila. Eh, la sociedad ha cambiado muchísimo, la sociedad judía española ha cambiado muchísimo y estamos un poquito por detrás. Los hitos para mí, y no fueron cuando yo estuve, pero para mí los hitos fueron la creación de las comunidades con la vuelta de la democracia, el registro, el acuerdo con el Estado, la puesta en marcha de colegios judíos, al menos en Barcelona, Madrid y Melilla, que nuestros rabinos estén en un registro, o sea, parece poco, pero no es mucho. Hemos avanzado muchísimo desde la vuelta de la democracia en España. Yo no estaba, tengo que decirlo que no me toca. Eh, pero eso también tuvo que ver con una gran visión, con un jazón muy grande de quienes estuvieron ahí peleando. Y después, para mí es muy heroico mantener nuestras Keilot tal como están hoy en día. Es decir, con toda la dificultad que tenemos, es muy heroico. Necesitamos más, sinceramente. Creo que nuestros desafíos también tienen que ver con profesionalizar ciertas áreas de nuestras Keilot, siempre lo digo. Eh, y otros desafíos tienen que ver con cómo nos definimos a nosotros y cómo vemos cada uno en su ciudad, evidentemente, y la federación un poco global, cómo nos vemos en este nuevo cambio que hay de la sociedad, no solamente la sociedad en general española, sino la sociedad judía, que ha cambiado mucho. No sé si sabéis todos, pero yo he enviado a todas las comunidades una, una propuesta para hacer un pequeño estudio demográfico, ¿sí? Eh, no, evidentemente no van a contestar, porque en general no me contestan los mails, pero yo que soy cabeza dura, voy a estar insistiendo, porque conocernos y saber quiénes somos nos va a dar esa oportunidad de poder pensar hacia dónde y cómo queremos hacer las cosas. Muy bien. Muchas gracias, Carolina. Muy interesante, sobre todo temas para reflexionar, para proyectar, para ver al otro judío, eh, quizá de otra manera. Yo creo que hay muchas maneras de vivir el judaísmo, pero lo importante es aquello que nos vincula, ¿no?, más que aquello que nos separa. Y por eso, Totalmente. en esa línea creo que se puede seguir trabajando. Ahora abrimos paso a las preguntas, que ha sido muy interesante y se puede hablar de temas más particulares. Ya le cuentas con tu madre. A ver, Sara, ¿quiere hablar? ¿Cómo? Sara, ¿tienes alguna No, pregunta? no, que chica. Ya, Nada, que ya. me ha encantado, me está encantando, encantada estoy de la conferencia.
Y al mismo tiempo es que estoy pendiente de mi nieta que se va a ir, Bueno, vale, que va a vale. regresar. Estoy encantada de escuchar. Me encanta. Estrella, yo tengo una propuesta. Adelante. Porque a mí estas conversaciones, sabes que me encantan, y contigo, y además me tiraste a Jonathan Sacks así al principio, me dije, ay, ¿qué digo ahora? Eh, No, yo es que aconsejo leer ese artículo porque me gusta. ¿Es un Eh, artículo o está en alguno de los no, libros? es el comentario de una perashá, de la perashá Vayaquel, Ah, y de Cajal Vayaquel. Y sí. es muy, Si lo tienes, digamos, pásamelo, porfi, porque yo tengo aquí los sí, libros, pero tendría que, sí, si es de sí, una sí. paralla específica, no lo Y tengo. está- A mí, no, es que digamos, me yo he gustó lo de dedicado, construir comunidad, la relación con construir total, comunidad. sinceramente, desde que llegué a España me he dedicado, por eso lo pongo un poco en el currículum, porque me he dedicado a tratar de ayudar a construir comunidad. Por eso para mí es el mayor desafío, es maravilloso y al mismo tiempo duro, pero creo que es lo que tenemos que hacer. Y además no es de ahora, es que siempre, porque el tiempo cambia. Entonces, las respuestas de hoy no van a ser las respuestas del futuro. Y las respuestas del pasado, algunas nos van a servir muchísimo y otras no tanto. Y creo que hay muchos sois los que tenéis mucho para decir. Así que yo, Estrella y los demás, siempre os invito a que movilicéis para que esto se genere. Muy bien. Eh, Carolina, yo ¿Alguna- tenía una pregunta, si puedo hacerla. Sí. Yo creo que hay diferentes niveles de antisemitismo que estamos viviendo, desde la ignorancia hasta los actos más fuertes. ¿Cómo nos podemos proteger sin perder la identidad? Es difícil. Yo entiendo que dé miedo. Yo entiendo que para un joven ir a la universidad da miedo o que ir con un Maguen David puede generar miedo. Entonces, protegerse, hay cuestiones básicas de protección, tratar de mirar por dónde uno va. Digamos, muchas veces si va a haber una manifestación X, yo prefiero evadirla, no meterme en el medio. Eh, pero creo que la mayor protección es eso, es reforzar, porque los que estamos, al mínimamente los que estamos aquí en este coloquio, todos estamos por la labor de vivir nuestras vidas judías de la forma que cada uno quiere en particular, pero todos pertenecemos a un ámbito comunitario y le damos mucho valor a eso. Y entonces la mejor forma es estar juntos, no como eso de solamente una reunión en el cótel, sino más allá. Que ese es el segundo, que el tercer ejemplo del Rabino Sacks, que es Keilah. No. Keilah, y con gente variada, porque lo dice también el rabino. En una Keilah puede haber mucho tipo de gente y cada uno con otras costumbres porque somos producto de la diáspora además. Y eso nos ha dado una riqueza que a veces la vemos en negativo. Cuando vemos que otro reza distinto o otro tiene costumbre, solemos, porque somos lo que somos también, muy divertidos, lo vemos en forma negativa. Pero si lo empezamos a ver en forma positiva y poder aprender uno del otro, eso nos da una riqueza que no hay en todos los sitios. Y creo que es una de las buenas formas de darle la vuelta. Buenísimo, gracias. Mm, Eh, Eva, sí, Eva, adelante. quería, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Quería agradecer y felicitar a Carolina. Soy testigo presencial de todo su recorrido y de toda su andadura en nuestra comunidad, desde el día 1, creo, en que llegó. -1, contigo Menos antes. hemos trabajado juntas, hemos colaborado y lo hemos pasado bien. Hemos tenido momentos regulares, pero hemos siempre ido hacia adelante. Yo debo decir que para mí el tema número 1 es la educación y la formación de profesores. Me parece primordial, me parece básico, porque cuando oímos
a una vicepresidenta primera del gobierno que dice lo que ha dicho, es una ignorancia total de geopolítica, de lo que es el mundo judío y de lo que es. O sea, para mí sería el tema número 1, la educación y formación de Información. profesores. Pues sí, Digamos sabéis que, Eva, gracias por tu palabra, sabes que te adoro. Y que he aprendido mucho contigo, muchísimo. Eh, el tema de la educación, quería mencionar algo con respecto también al paso que ha dado España, que es muy mal vista. España ya sabemos la fama que tiene, nosotros la vivimos día a día. Pero tiene un plan nacional que se inició de forma muy fea, digamos. Sin embargo, ahora, y porque la federación está empujando y está dentro, y ha cambiado gente también dentro de ese plan nacional, está tomando una nueva perspectiva. Y uno de los objetivos es el que dice Eva. Para que las siguientes generaciones se eduquen mejor, hay que formar a los profesores. Es muy complicado porque sabéis que la educación está traspasada a las comunidades autónomas. Cada vez, o sea, se nos complica muchísimo el generar un proceso que pueda tener continuidad, porque depende mucho de las políticas. Sin embargo, así como la inteligencia artificial, que por cierto, Eva me discutió la inteligencia artificial el otro día, me discutió que desde el río hasta el mar fuese antisemita. Entonces yo le debatí a la inteligencia artificial y entonces después cuando fui al Congreso y empezaron a hablar de todo lo de la inteligencia, dije, yo lo he vivido porque me lo discutía. Me decía que eso era un pensamiento propio, pero que podía haber otras ideas al respecto. Bueno, el tema de la educación, yo estoy de acuerdo, es muy importante. Estamos tratando de presionar desde la Federación para generar que ese plan nacional, porque esto al final lo tiene que hacer el Estado español y las comunidades autónomas y las administraciones, etcétera, que se presione un poco, se presione un poco más. Hay veces que es más fácil y hay veces que es más difícil, y ya os digo, muchas veces dependemos del que está enfrente, qué sensibilidad tenga. Eso lamentablemente sigue siendo así. Por otra parte, quería añadir una cosa que muchas veces, sobre todo algunas embajadoras de Israel, en reuniones han dicho que cada uno de nosotros tenemos que ser embajadores de Israel. Yo, la verdad, me lo tomo bastante en serio y creo que es una idea que tenemos que ser valientes, somos judíos, a ver, yo no me voy a esconder, ni me voy a disfrazar, ni voy a decir nada más. O sea, no me presento como Eva Leitman-Borer judía, pero tengo un nombre que suena, que no es muy español, preguntan de dónde soy. En fin, quiero decir que tenemos que ser valientes para luchar contra el antisemitismo y mostrar que somos iguales. ¿Qué diferencia hay? Yo he ido a colegios donde me han dicho, pero tú eres igual que todo el mundo. Digo, sí, ¿qué pensabas? ¿Que porque era judía soy diferente? Entonces, creo que hay una parte de asumir que lo tenemos difícil, pero que tenemos que luchar por ello. Modestamente es lo que pienso. Muy bien. Sí. No sé si Daniel tenía la mano levantada. Sí, muchas gracias. Pues primero, muchas gracias por su exposición. Yo creo que está muy claro esto. Yo tenía una pregunta, si me permite. Porque has mencionado, pues uno de los problemas para formar una Keilah es que en realidad mucha gente pues pertenece a la Keilah, pero le falta el compromiso. Y tal vez esto se conecta con todos los otros temas que hemos hablado, incluso la lucha del antisemitismo, pero entonces tal vez tenemos uno de los puntos básicos hoy en día, ¿no?
pertenecemos todos a Israel, al Am Israel, todo a la Keilat, pero ¿dónde está el compromiso de luchar por unos y el otro para construir una Keilat, para construir esta protección entre nosotros y para luchar para hacer esos cambios en las opiniones ajenas? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos forjar este compromiso entre nosotros? Entonces, en todos esos ámbitos. Mm. Eso sería mi Eh, pregunta. Muchas gracias, Daniel. Bueno, no tengo respuestas a todos, a todo, pero comparto esa idea y la falta de compromiso es algo que ocurre y ocurre, no sé si ocurre más que en otras épocas, no lo podría decir, pero sí que ocurre, que lo vemos, que la gente tiene menos compromiso, lo veis todos en vuestras respectivas comunidades. Para mí hay algo muy fundamental que no sé si soluciona, pero es que se empieza desde muy pequeños y en casa. Construir Keilah se empieza en casa, en la familia, de la forma que sea, cada familia tendrá otra forma, y luego eso se traspasa a que haya siempre y en todas las Keilot un espacio, llámalo educación, social, cultural, deportivo, lo que sea, pero que los chicos, los niños, los jóvenes y los adolescentes y los no tan jóvenes siempre puedan tener su espacio, su lugar. No lo digo físicamente, sino que se sientan parte de esa Keila. Y eso hay que trabajarlo como cualquier cosa que uno trabaja con los niños desde pequeño en la familia, ¿no? Es parte de la educación. Les enseñamos las brajot, en el caso del judaísmo, también a lavarse las manos, cepillarse los dientes. Pues para que esto tenga continuidad, tenemos que nuestros hijos y nuestros niños tienen que tener ese aprendizaje y ese compromiso desde pequeños. Muchas Muy gracias. bien. Yo creo que el compromiso está también muy vinculado al sentido de pertenencia, o lo que comentaba antes Eva, ¿no? El sentido de pertenencia es lo que te hace defender o mantener una Bueno, posición proactiva o no. Tenemos una pregunta de Shlomo Ben. lo perdí. Ah, Tienes que reactivar tu micro. Aquí, Aquí estamos. aquí puedo hablar, ¿no? Sí, Nada, sí, hoy adelante. encantado de escuchar a Carolina y por supuesto estar con vosotras en este momento y vosotros, que también hay varones. Mira, el pensamiento que me venía y me viene, el pueblo de Israel tiene, o el pueblo judío, tiene dos momentos que son claves. Uno, como bien ha dicho antes Carolina, cuando decimos Am Israel, casi instintivamente uno tiene que gritarlo porque lo necesita. Es una forma de reafirmarse como judío, como precisamente en ese antisemitismo también porque quiero serlo, quiero defenderme. Y el otro es el sufrimiento. Y estamos viendo las guerras, las pasadas. Yo he vivido de carne los dos primeros años de la guerra y sé que en ese momento todo el mundo está mucho más unido. No todos, pero mucho más unidos. Y ahí la forma de transmitir y de convivir se hace mucho más intensa. Pero si no tenemos guerra y si alguien, por cualquier circunstancia, no grita Anim Israel, mi pregunta es, ¿cuáles son los criterios de unión que permitirá al pueblo judío, el hebreo, el judío, el israelí, sentirse que siempre estamos unidos con independencia de dónde vienen y de dónde salen todas nuestras distintas circunstancias? Porque voy a poner en un tiempo de paz, nos disgregamos de una forma impresionante. Y solo en estos dos casos nos unimos de forma casi oceánica, casi o atómica. mm, Entonces, hay que trabajar mucho, como bien ha dicho, como profesores, obvio. No, yo creo que no hay un judío en todo el planeta que no estudie. Casi es una compulsión, afortunadamente. Pero ¿qué más tenemos? ¿Qué más hay que trabajar? Porque hay grupos pequeños donde se hacen pequeños acontecimientos y va mucha gente, pero nunca va toda. Ni Balmes va llena, ni la gran mayoría de las sinagogas están llenas.
O sea, el problema es qué es lo que nosotros No. en tiempos de paz quebramos y no somos capaces de identificarnos y unirnos como judíos. Esa es la pregunta que me queda. Bueno, ese es lo que tú preguntas, Shlomo, muchas gracias. Es el desafío que tenemos y que yo un poco lo planteé quizás con otras palabras. Es decir, que no nos definan los de afuera, nos definimos nosotros y eso también tiene que ver con construir nosotros mismos nuestro Am Israel y nuestra comunidad un poco más abajo. ¿Y cómo? Con sentido de pertenencia, que es lo que hablábamos antes, con inclusión, con apertura, con un liderazgo más fuerte, en fin, hay un montón de cosas. Pero si hay algo, Estrella, perdona, tú me preguntabas antes de hitos. A Sí. mí me parece que hay algo muy bueno que está pasando en España, súper bueno, que está ¿Mm? pasando ahora. Por eso estamos muy preocupados por el antisemitismo y dedicamos muchos esfuerzos todos a luchar, cada uno desde su lugar. Pero España, les quiero comentar que por eso el estudio demográfico, España es el único país europeo que crece la población judía, ¿sí? No les puedo dar datos objetivos porque aún no los tengo, pero vamos, los voy a perseguir porque eso va a ser una de nuestras armas de lucha. Pero está constatado porque además de las comunidades que conocemos, como llamamos a las de toda la vida, hay nuevas comunidades, hay nuevas agrupaciones, hay nuevos grupos de estudio, hay nuevos grupos de no estudio, de viaje. Y como somos los judíos, que cada uno vamos a una cosa, a la otra o a la de más allá y nos peleamos con el otro y volvimos, pues está cambiando. Y es un momento muy interesante, que ojalá que siga ese crecimiento, porque hay gente motivada, gente que tiene pertenencia, Shlomo, y gente, hablando con respuesta a Daniel también, es toda esta gente, todos estos grupos que se están armando también son Keilah. Cuando yo digo Keilah no hablo de una institución o la organización. Keilah somos como el pueblo, estamos todos. Y eso está cambiando. Y a mí sinceramente me alegra porque eso genera movimiento, genera crecimiento. También va a generar Tensiones. tensiones, evidente, pero si no, no seríamos judíos, sinceramente. Esa es la prueba más fuerte de que somos judíos. Y entonces va a haber fricciones, nos vamos a pelear, porque no nos gusta como melda uno o como el otro dice Kiddush. Bueno, ok, no pasa nada, pero seguimos creciendo. Y eso es muy reciente, es de estos últimos años. El desafío estará en cómo todos, en conjunto, todos lo vamos a vivir y lo vamos a tratar de que esto sea algo positivo para todos, no para unos o para otros, que sea positivo para todo a Israel, ahí. Amén. Eso me parece. Así que los voy a perseguir a todos, porque como cada uno está en otro sitio, ya me vais a ver a mí llamando por teléfono, porque eso ya lo prometí después de Yamim Noraim. Llamaré, intentaré ir a visitar a las comunidades y voy a ir con libreta y voy a ir apuntando, porque tenemos que saber cuántos somos y dónde estamos. Y de ahí podremos empezar a desarrollar otras propuestas y desafíos. Muy bien. ¿Alguna Te pregunta lo más? digo así con el dedo, ¿eh? Porque los voy a perseguir. ¿Alguna pregunta más? Si me Bueno, permite, no, no es una pregunta, pero yo creo una que pues nosotros estemos en Alicante y lo podemos ver en nuestra Keilah. En los últimos años tenemos muchas personas, por ejemplo, de Francia que están llegando, porque los niveles de antisemitismo o la percepción, por ejemplo, es diferente aquí, aún en España, aunque podemos quejarnos mucho, ¿no? Del antisemitismo, pero hay sitios peores. Entonces vienen a España porque dicen es por lo menos mejor que donde estamos. Entonces vemos incluso nosotros en nuestra pequeña Keila en Alicante este cambio. Viene más sí. gente y son de fuera, pues incluso yo, ¿no? Yo no soy español como lo han escuchado, pero es así, es de Europa, hay muchas, y de Israel también. Y de Israel también. Lo que Sí, está sí. pasando con los israelíes en España no tiene nombre. Por eso les digo, eso es un cambio fundamental y no solo de cantidad. Ahí también vamos a encontrar calidad. Estamos encontrando gente muy válida y muy interesada en este desafío de construir Keilah.
Entonces lo que tenemos que estar es con los ojos abiertos, porque si los vemos pasar, los tenemos que agarrar para que nos ayuden a seguir construyendo Keila a todos. Muy Eh, bien, muy bien. Estrella, ¿tienes alguna otra pregunta? Bueno, tengo unas cuantas, pero ya hemos llegado. Siempre me No, lamento lo que ha pasado. Te está dejamos un bien. poquito más, te No, dejamos un no, poquito más. no, ya charlaremos con Carolina. Agradecer a todos y a No, toda sí, su Estrella, escúchame, si participación. tienes Así, alguna no, que lo digo de broma. pregunta interesante, bueno, todas son interesantes, pero bueno, Todas sí, son. No, estamos ha es aquí que dejado cuando muchos nos gusta temas. el tema nos ponemos a hablar y no podemos parar, eso Claro, pasa sí, también. claro. sí, exacto, exacto. Pero bueno, no importa, Estrella. Bueno, no, Mm, reconociendo el cambio que se está produciendo en las comunidades, también matizaría que no siempre quieren integrarse en la comunidad tal como nosotros la Exacto. entendemos, porque yo antes, cuando preparamos la sesión esta, pues busqué algunos aspectos que hacían comunidad y me llamó la atención algunos conceptos que los comparto por si sirven, ¿no? Uno es el respeto. Es fundamental el respeto. O sea, si claro, yo no respeto al otro, difícilmente. Otro es la participación, o sea, que se ha planteado aquí. Otro es las relaciones de apoyo mutuo. Y en ese sentido nosotros, yo creo, estamos contentos porque estamos donde queremos estar, que es ayudando desde el Departamento de Asuntos Sociales a toda persona que lo necesite. Y la confianza también. Entonces, la búsqueda del bien común. Son muchas cosas. No voy a hacer más preguntas. Solo agradecer a Carolina su disponibilidad, su reflexión, que me parece muy importante, muy actual. Has hablado de inteligencia artificial, has hablado de las nuevas comunidades que se van creando, de movilidad, has hablado de los nuevos discursos en las redes. Por tanto, muchas gracias y gracias a todos. Y os emplazamos a seguir participando en estas charlas de asuntos sociales de la Federación de Comunidades Judías de España. Shalom. Perdón. Gracias a Muchas todos gracias. por darme el espacio. Un Carolina, abrazo. ha sido A un gran placer vosotros, sí. escucharte, ha sido magnífica esta conferencia. Espero que de vez en cuando nos impartas otras y de verdad, muy agradecida. En cuanto a Estrella, has estado fenomenal, las preguntas han sido muy interesantes, así como las respuestas, evidentemente. Pues yo os envío un beso muy grande y pronto ya os convocaremos de nuevo. Vale, que sigáis pasando un bonito verano caluroso, pero bueno, pasará. Un beso a todos. Un beso. Muchas gracias. Muchas Igualmente, gracias por la igualmente a todos. magnífica conferencia. Chao.